El vehículo eléctrico ya no es el futuro, es nuestro presente. En un momento en el que adaptarse al cambio es el lema común de la sociedad y la consigna que todos tenemos en mente, el sector del automóvil es consciente y viene adaptándose al cambio desde hace ya un tiempo y de manera continua. Los vehículos eléctricos responden a un cambio de ciclo en el mundo del motor y a un cambio de rumbo en nuestro día a día, porque poco a poco estos vehículos, como se ha comentado en las personas que me han precedido en el uso de la palabra, se irán introduciendo en nuestra sociedad, como hoy ya lo estamos viendo, y lo harán además para quedarse e ir incrementando su cuota de negocio. Porque una iniciativa que beneficia al medio ambiente, reduciendo el impacto de las emisiones de la atmósfera al 0% y que además promueve la sostenibilidad energética, solo puede ayudarnos a mejorar, sobre todo aquí y especialmente en las Islas Baleares. Permitidme deciros que estoy convencido que las Islas Baleares son un escenario idóneo para la implantación de los vehículos eléctricos, ya que las distancias de los desplazamientos coinciden con la autonomía de los modelos existentes en el mercado. Por eso mismo, desde el Gobierno de las Illes Baleares apoyamos a todas aquellas empresas, como hoy el caso de Renault, que apuesten decididamente por este nuevo modelo, que consideramos un modelo de éxito y que además suponen una auténtica revolución en el mundo del motor. Baleares debe subirse al carro de la innovación y el progreso y apostar, como hoy es el caso, por el uso de los vehículos eléctricos. El Gobierno que presido, a través de la Consejería de Presidencia y junto con la Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y de Ocupación, va a impulsar el coche eléctrico porque pensamos que es un signo de progreso sostenible y además es lo que queremos para Baleares.